buenas noches, Mávila, muy buenas noches, amigos en todo el Perú. Esta noche tenemos al candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo, con nosotros. Ahí lo tienen ustedes entrando a nuestro canal hace unos instantes y va a estar aquí para conversar de lo que ha sido ya el inicio de su campaña presidencial. Pero empezamos con el evento político que tuvo a todos muy atentos hoy al mediodía. Susana Villarán fue a escuchar la lectura de su sentencia y la sorpresa fue que no fue sentenciada. Veamos. El Poder Judicial, yo confío en él. Yo luché por tener un Poder Judicial independiente, autónomo. Yo confío muchísimo en nuestros jueces y juezas. ¡Susana inocente! ¡Susana inocente! ¡Susana inocente! Este mediodía se decidiría la suerte de la alcaldesa electa de Lima, Susana Villarán, por la demanda por difamación interpuesta en su contra por el exministro fujimorista y exparlamentario chacano, Jorge Mufarech. ¡Fuera los corruptos! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva! ¡Viva la prensa independiente! ¡Viva! A las 12:30, Susana Villarán llegó a la sede del Poder Judicial del Jirón Miro Quesada en el centro de Lima, lista para escuchar la sentencia. Pero no estaba sola. Uno de los que llegó a expresarle su solidaridad fue el padre Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad y postulante a precandidato presidencial por Fuerza Social. Expresar el respaldo total de Tierra y Libertad a una candidatura que ha sido vencedora del proceso electoral municipal y que por razones políticas está siendo acosada desde el Poder Judicial, cosa que es inaceptable en la medida en que ella siempre ha sido además una líder de opinión y es inaceptable que se quiera restringir su libertad de opinión usando el Poder Judicial como un instrumento político. También llegó José Alejandro Godoy, el blogger que hace menos de 3 semanas fue sentenciado por una jueza aprista a 3 años de prisión suspendida y al pago de 300.000 soles de reparación en favor de Mufarech, quien lo demandó por difamación por exactamente los mismos motivos por los que denunció a Susana Villarán. En primer lugar, retribuir el respaldo que ella me dio en su momento respecto al caso seguido con el ex congresista Jorge Mufarech, y en segundo lugar, estar interesado respecto a un tema de libertad de expresión que creo que nos importa a todos. Además llegaron el periodista Pedro Salinas y el exministro del Interior Fernando Rospigliosi. Yo he venido simplemente en solidaridad con Susana Villarán porque anteriormente con ella y con Fernando Rospigliosi fuimos comprendidos en otros procesos judiciales que nos puso el mismo personaje, Jorge Mufarech. Bueno, respaldar a Susana naturalmente porque justamente ella escribió un artículo defendiéndome a mí contra las injurias del sujeto por eso que la procesan y estuvieron a punto de sentenciarla, ¿no? El 10 de agosto del año pasado, Jorge Mufarech presentó una denuncia por difamación agravada contra Susana Villarán, porque 4 meses atrás, la hoy alcaldesa electa de Lima había publicado un artículo en su blog criticando la decisión del Congreso de acusar constitucionalmente al exministro Rospigliosi. Villarán sostuvo en su post que uno de los promotores de dicha acusación era Mufarech, como una represalia por haber sido denunciado en el 2004 por Rospigliosi por el delito de encubrimiento real y omisión de denuncia. Según la denuncia presentada por Rospigliosi, Pedro Salinas y Villarán, Mufarech habría negociado con un acusado de contrabando información a cambio de impunidad, pero la denuncia fue archivada en diciembre del 2005. Debo contar mi secreto. Yo practico el hipnotismo. En el artículo, Villarán solo recordaba ese episodio del pasado de Mufarech, pero el ex padre de la patria se sintió ofendido y en el 2006 la demandó por difamación agravada, exigiéndole como reparación civil nada menos que la suma de $1 millón. Mientras en abril de ese año la jueza Nancy Carmen Choquehuanca decidió no abrir proceso, en abril de este año la misma jueza se inhibió del proceso por conocerlo con anterioridad y el expediente terminó recalando en el 26º Juzgado Penal, a cargo del juez Benjamín Enríquez Colfer. Por eso la defensa de Villarán presentó un pedido de nulidad teniendo en cuenta lo sucedido con la jueza Nancy Carmen Choquehuanca. Hoy el juez Enríquez declaró fundado ese pedido, pero solo en parte, ocasionando un nuevo vaivén judicial. Que el juez, atendiendo al pedido de nulidad hecho por la defensa de la doctora Susana Villarán en septiembre de este año, ha resuelto
declarar nulo todo lo que ha hecho el 26 juzgado y consecuentemente está ordenando que este expediente subsista, que este expediente sea remitido al juzgado en el que se originó el proceso penal, es decir, el 36 juzgado. No existe delito de opinión en nuestro país, por lo tanto, no debió devolver este proceso al juzgado inicial. ¿Cómo es posible que a una persona que sale en defensa de quienes luchan contra la corrupción a través de un artículo la juzguen, la procesen por difamación? O sea que ahora será el 36º juzgado penal el que tendrá en sus manos decidir si sentencia o absuelve a Susana Villarán. Esta prolongación del proceso resulta preocupante porque una sentencia condenatoria no solo sería vejatoria del derecho a la libertad de expresión, sino que podría utilizarse como argumento para pedir la vacancia de la alcaldesa electa de Lima. Que está equivocada la decisión del juez, toda vez que nuestro pedido era de que para que se anule todo el proceso judicial y que se archive de manera definitiva, toda vez que este caso, los hechos que lo originaron ya habían sido judicializados y habían sido archivados hace 4 años. Yo estoy en este proceso todavía con una espada de Damocles, pero no se preocupen, todas las personas que luchamos contra la corrupción vamos a estar juntas, seguimos juntas, me acompaña Pedro Salinas, me acompaña Fernando Rospigliosi, seguimos luchando contra la corrupción. Y todo el pueblo del Perú y todo el pueblo de Lima quiere eso. Bueno, es una victoria parcial por lo que logro entender, ¿no? Ordenan que regrese al mismo juzgado y que lo archiven. Bueno, ojalá que esto termine acá, pero en fin, con este Poder Judicial no se sabe nunca qué va a pasar, ¿no? Yo espero que el doctor Villa estén y que el doctor Mendoza se pronuncien, ¿no? El jefe de la OMA y el presidente del Poder Judicial tienen una espada de Damocles sobre ella y en cualquier momento, cuando ella tome posesión de la alcaldía, podrían nuevamente reabrir el proceso y sentenciarla, ¿no? Bueno, no han querido consumar su fechoría, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Yo creo que más bien esto nos muestra la debilidad en la que está incurriendo el propio gobierno y el Poder Judicial al no actuar con justicia y rectitud. Cuando no se actúa con justicia y rectitud hay estas marchas y contramarchas. Ahora quieren devolver la sentencia a otra instancia y dejarla como en suspenso, ¿no? Hoy el juez Benjamín Enríquez Colfer no quiso pronunciarse sobre el fondo de la demanda por difamación agravada que le interpuso el expadre de la patria Jorge Mufarech a Susana Villarán. Decidió simplemente devolverle el expediente a la jueza Nancy Carmen Choquehuanca, la misma que en abril se inhibió argumentando que esa denuncia ya había pasado por sus manos en el 2006. Por ese mismo motivo, ahora no se sabe qué juzgado será el responsable de tomar una decisión que sigue tardando en llegar y que parece costarle mucho al Poder Judicial. Bastaría con la que absuelvan a Susana Villarán de una buena vez, porque en realidad, como lo hemos sostenido en este programa, no ha cometido delito alguno. La Constitución es perfectamente clara, no hay delito de opinión. Usted puede opinar como mejor le parezca sobre un asunto. Obviamente, sí existe el delito de difamación, pero para que este se dé tiene que haber una intención dolosa de afectar la reputación de alguien de una manera descalificante utilizando hechos falsos. Y nada de lo que ha hecho Susana Villarán es falso. No hay delito de opinión. No lo olvide y no permita que nadie le quite ese derecho constitucional. Vamos inmediatamente a una pausa y regresamos con mucho más. Esta noche está con nosotros Alejandro Toledo, pero también tenemos más novedades. Volvemos con el expresidente Alejandro Toledo, que como ustedes bien saben, ha lanzado ya formalmente su candidatura a la presidencia de la República por Perú Posible. Él está con nosotros esta noche. Estamos inaugurando una ronda de entrevistas con los candidatos y precandidatos que se están presentando ya. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Rosa María. Yo quería empezar por hablar de sus fortalezas. Usted ha hablado en el CADE y según muchos de los presentes lo hizo muy bien, fue canchero, ya tiene estos años manejándose en foros internacionales, así que lo hizo bastante bien. Pero yo pensaba, ¿qué le puede ofrecer como candidato que no ofrezcan los otros al país? Digamos, ya no tenemos que pagar el costo de su aprendizaje porque ya aprendió, eso es una cosa importante, pero ¿qué más le puede ofrecer al país que los demás candidatos no tienen? Y usted sí. Me pones en una situación incómoda, para serte honesto. Hay que elegir. Porque hablar
de mí mismo o hablar de mis contendores o potenciales contendores no es una cosa muy bonita. Pero sí, no puedo negar, es que vuelvo, porque estoy convencido que puedo contribuir a una agenda pendiente que tengo, porque tengo un gran sentido de gratitud por lo mucho que me ha dado el Perú. Tú sabes de dónde vengo, cuál ha sido mi recorrido. Creo que hay temas pendientes que me gustaría hacer en estos 5 años, que serán multiplicados por 2, entonces te envejeces 10 años más por lo menos. Pero creo que ya tengo la experiencia de haber gobernado. 2, vengo de ser de una comunidad campesina arriba en los Andes remotos. Soy migrante 5 veces, de Cabana a Chimbote, de Chimbote a Lima, de Lima a San Francisco, de San Francisco al mundo y ahora del mundo de regreso al Perú. Creo que ese camino me ha dado una experiencia de mirar al mundo con mucho más amplitud, con mucho más tolerancia, pero sin debilitar mis convicciones. Soy un luchador, desde que nací, para sobrevivir. Soy uno de 16, 7 murieron. Yo soy el número octavo, el octavo. Con las justas me salvé. Para sobrevivir en la precariedad de la pobreza extrema. Para avanzar en un mundo que no conozco. En Lima nunca había estado. Pasé por aquí para sacarme un pasaporte. Fui a San Francisco y sobrevivir y ser confundido como chicano. Y en ese mundo del 65, donde todavía había discriminación contra los negros y los mestizos. Y después luchar para tener un doctorado en Stanford, sobrevivir esa competencia que no era mi sistema educativo. Yo no tengo el privilegio que tú has tenido de estar en una universidad y tener compañero de estudio y seguramente que te reúnes las promociones. Yo no tengo. Mis promociones están dispersas en el mundo. Después ir a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, ser profesor de Harvard, ser presidente del Perú, podrás entender que es un privilegio absolutamente inmerecido y quiero darle todo lo que puedo por aquellos Alejandro Toledo que no han tenido la oportunidad que yo tuve. ¿Le pueden decir por qué no lo hizo en su primer gobierno? Intenté hacerlo y te digo por qué. Número 1, porque recibimos un país con una economía en recesión, recesada. Y para poder hacer los temas sociales primero tenía que crecer, porque no quería caer en la irresponsabilidad de distribuir pobreza. Segundo, recibimos un país con una autoestima colectiva muy frágil. Recuerda que fue la fuga de Fujimori y la gente no creía en nadie. Todos los políticos son corruptos. Tercero, probablemente no tenía la experiencia que tengo ahora. Hacía pocos años que había incursionado yo en la política, perdí mi mente. Di el salto de la academia a la política. Era un profesor en Harvard cuando decidí, ya quiero dejar de escribir libros para las bibliotecas. Quiero afectar la vida de la gente que me preocupa. Entonces, probablemente no tenía particularmente esta experiencia del día a día, de hacer maromas para comprarte colchón político del día a día, mientras yo estaba pensando en mediano y largo plazo. Y eso demora. Pagué un precio. Mi popularidad cayó a 8%. Sí, claro. Ahora, hablemos de sus debilidades. Usted dijo en su presentación, vamos a repetir lo bueno y a corregir lo que hice mal, ¿no es cierto? Y la gente dijo, bueno, cuéntenos un poco qué cree usted que hizo mal. Sus electores tienen una percepción de lo que usted hizo mal, pero nos gustaría saber cuál es su percepción de lo que no se hizo bien. Número 1, a mí me hubiera gustado comenzar los programas sociales con anterioridad. Me hubiera gustado que el programa Juntos lo hubiera iniciado el 2003. Me hubiera gustado de tener más tiempo, que me distraía la oposición y la prensa, para centrarme más en un tema que está muy cerca de mi corazón, el tema educacional, la educación. ¿Qué hubiera hecho mejor?
hubiera dejado de pensar, no dejado de pensar, pero combinar mi visión del Perú, del mediano y largo plazo, con el corto plazo. Me hubiera gustado pedirle a mis amigos empresarios que se embarquen conmigo en la tarea de crecer, pero también de redibujar